Profe, una consulta. Sí, Hoy vamos a ver más o menos cómo se resolvía o algunas dudas del segundo ejercicio de Pareto. sí, yo hoy les vamos a hacer lo vamos a ver al que les había planteado la clase pasada, el ejercicio 2 y vamos a ver los Ishikawa. Entonces vamos a ver los Pareto de ese, lo vamos a ver completo. Al ejercicio yo les voy a mostrar cómo lo resolví yo. Antes podemos ver las dudas que tengan ustedes y vamos a cerrar con los Ishikawa de ese ejercicio, como para que ustedes vean cómo se arman, para que después puedan hacer el trabajo práctico. ¿Sí? Para el, Bárbaro, trabajo, gracias. para el trabajo práctico tienen 2 semanas para resolverlo. Y lo tienen que presentar como cualquier trabajo práctico. Lo que sí les voy a pedir es que lo hagan en PDF, la presentación, para que no se modifique nada. Profe, una pregunta, es una pavada, pero por ahí es para hacer No, un... Eh, ¿Tiene idea si... O sea, no te ¿sabe si... escucho bien, Agus. ¿Podés subir un poquito la voz? Perdón. ¿Sabe si en Excel se puede hacer para... Porque, por ejemplo, en una tabla, yo la tabla de piezas, lo que es por costo económico, la tengo ordenada según costo económico. Y si, por Ujú. ejemplo, esa misma tabla la quisiera usar por cantidad y cantidad acumulada, o debería cambiar todo el orden a mano, que es medio lío, o no sé si hay alguna forma de que el gráfico me tome un orden que yo le dé. Eso le quería consultar, ¿sabes si se puede No, cambiar eso? no, tenés que hacer, o sea, para cada gráfico tenés que hacer una tabla nueva. Ah, listo, listo. O sea que tengo que hacerlo Porque todo de vuelta. si no, es sobre la tabla que hiciste el gráfico, ir cambiando los datos, pero te va a arriesgar a que algo a lo mejor se quede pegado mal Claro, y sí. el gráfico no te dé Error. bien. O sea, lo Claro. recomendable es hacer una tabla nueva y hacer el gráfico. Ah, listo, Vos listo. a lo que te referías es dejarle, digamos, como una tabla genérica donde vos vas cambiando los datos y te va modificando el gráfico. Eh, no, no, o sea, yo tengo una gráfica, una tabla grande que yo hice, por ejemplo, para el caso este, hice una tabla grande donde tenía cantidad, cantidad acumulada de porcentaje, y en otro lado, y en la misma tabla, unas columnas después, los precios, precio total y todo eso, pero obviamente que el orden del Mm, precio total no es el mismo que el orden de la cantidad claro. de errores, digamos. No, no, yo te sugiero que hagas, digamos, una tabla para cada gráfico, para que no, porque sí o sí los tenés que ordenar de mayor a menor, Claro, por y a eso, justamente. veces, sí, a veces no, podés cambiar los números, pero te quedan las categorías con el nombre anterior, y bueno, ahí se hace un poco el lío. Ah, listo. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, eh, bueno, acá están pasando el grupo de WhatsApp, el grupo que han armado de WhatsApp con los integrantes del aula virtual. Así que bueno, lo cual me parece bien. Ahí se pueden contactar entre ustedes para ver el tema de los grupos, a ver si hay algún grupo de 3 que pueda eh, albergar a alguien más. Bueno, antes de mostrarles yo el ejercicio, cómo lo resolví yo, quisiera preguntarles si tienen alguna duda cuando lo fueron resolviendo, si más o menos pudieron seguir las pautas que yo les planteé en cuanto a ver primero las pérdidas que generaban las piezas, para después ir o sea, de lo general a lo particular. O sea, primero definir cuáles eran las piezas que generaban mayores pérdidas, para después trabajar sobre esas piezas por defecto, con la idea de poder determinar una pieza con un defecto para ponerlo en la cabeza de la espina de pescado para poder para poder hacer el Ishikawa. ¿Sí? ¿Tuvieron alguna duda con respecto a eso? Más o menos cómo lo plantearon. Profe, yo también tengo una duda con eso. Lo Sí. que me pasó, por ejemplo, es que el panel de instrumentos me da bastante por encima de las demás, en mi caso. Entiendo que, supongo que no les hará dado todo igual. Te Eh, ha dado un 35%. sí, 25% exactamente. Y el tema es que cuando planteo las partes A, B y C, digamos, las zonas, en la Sí, zona A me quedan muchas piezas, tipo la puerta delantera, el parabrisas, capó también. En sí. ese caso, solamente analizo el panel de instrumentos, que es la más importante, bastante diferencia tiene con las otras, o lo que sería por error, o analizo las otras también, que forman parte de la, digamos.
Claro, acá es una cuestión de decisión, porque si vos seguís al pie de la letra lo que dice Pareto, vos tendrías que hacer para panel de instrumentos, puertas delanteras, parabrisas y capot. Porque sumando esos 4, vos llegarías a un 83,40%. Y la regla del 80-20 es que vos tenés que resolver lo que se encuentra en el sector A y después volver a tomar datos y volver a hacer otro Pareto. Lo que nosotros sugerimos cuando hacemos esto, y porque es lo más práctico, y si vos lo llevas a un caso real, tenés que pensar que no te podés abocar de 1 a 4 piezas de una. ¿Cuál sería la idea? Que vos tomes, aunque sea las 2 primeras, o sea, panel de instrumentos y puertas delanteras. Porque entre las dos, vos, si podés resolver las pérdidas que se están generando en esas 2 piezas, vas a estar resolviendo el 52,65% de las pérdidas. ¿Te da ese porcentaje? Sí, entiendo que sí. La suma de las dos primeras y 52, Claro, los 34,99 más los 17,66, que sería el que le sigue, te daría 52,65, siempre hablando de valores económicos, ¿no? sí, eso me da igual. Entonces, lo que vos podés hacer en esos casos es explicarlo, o sea, decir, que es lo que yo pido para el trabajo práctico. En el trabajo práctico, ustedes, aparte de resolverlo, tienen que ir como contando qué es lo que hacen y qué decisiones toman. Entonces vos podés decir, dado que entre panel de instrumentos y puertas delanteras tengo el 52,65% de las pérdidas, vamos a enfocar nuestro estudio primero a estas 2 piezas, por más que no llegues al 80. ¿Por qué? Porque, como yo les dije la otra vez, si a ustedes los contratan para hacer eso, ustedes no se pueden largar de lleno con 4 piezas, porque es mucho trabajo y a la empresa que los contrate va a querer ver un resultado rápido. Entonces ya solucionando el 52,65 o el 50% de las pérdidas, ya es un número importante y va a ser un número importante para la empresa. Y después te puedes enfocar en los que le siguen. De hecho, que cuando vos soluciones estos 2, probablemente vas a resolver defectos también de las otras piezas. Entonces, cuando vuelvas a tomar datos para hacer un Pareto, seguramente van a ser otros los porcentajes. ¿Sí? Entonces vos, no está mal decir, me voy a enfocar primero a resolver estas 2 piezas, que entre los dos suman un 50% de las pérdidas. ¿Sí? Ah, buenísimo, muchas gracias, profe. Sí, justamente me pasaba eso. Tomar uno solo, no. Tenés que tomar por lo menos 2, o aquellos que sumen un porcentaje interesante, digamos. Y ya entre esos 2, en un 50 es bastante. ¿Sí? Claro. Bueno, está bien, profe, gracias. Claro, a mí me pasaba eso justamente, eran como muchas piezas para el 80% y me quedaban pocas en la parte B y en la parte C. Entonces, como que tenía que resolver prácticamente todo para que me dé algo decente. Entonces. No, por eso te digo que es una cuestión de una decisión ingenieril que si vos lo explicas, así como yo te estoy diciendo, está correcto, porque si bien la regla es del 80-20, cuando tenés mucha cantidad de piezas o mucha cantidad de defectos, bueno, vos tendrías que ver con qué piezas o con qué defectos podés empezar como para que se vea tu trabajo o la disminución de los defectos o la corrección de esas pérdidas, aunque sea en ese 50%, ¿no? Pero un 35% es poco, por eso le tenés que sumar uno más. No hace falta que llegues al 80%, pero con un 50% es considerable, ¿sí? O sea, profe, que en esa parte cuando nosotros dividimos el gráfico, digamos, en la parte A, B y C, lo dividimos en el 50% en vez del 80%. No, ustedes el gráfico lo hacen como tiene que ser, dividiendo en el 80 y en el 90, porque así es la regla de Pareto. Lo que yo digo es que después ustedes deciden que inicialmente, para comenzar esto, van a tomar los 2 primeros, que entre los 2 primeros suman un 50% de las pérdidas. Pero eso tiene que estar explicado, o sea, no lo tienen que dejar librado a que yo suponga que ustedes pensaron eso, sino que ustedes hacen el Pareto, lo dividen en la zona A, B y C, y después pueden decir, ¿cómo? Nos vamos a enfocar a las 2 primeras piezas, porque entre las dos suman un 50% de las pérdidas.
Y el análisis lo enfocan en esas dos piezas. ¿Sí? No, el gráfico tiene que quedar exactamente igual que como es Pareto, delimitada la parte A, B y C. Hasta pueden decir, como en el sector A entran mucha cantidad de piezas, nuestro análisis se va a enfocar solamente en estas dos primero. Entonces toman esas dos piezas y después hacen por defectos totales para esas dos piezas. ¿Me explico? Sí, gracias. Bueno. O sea, profe, si mal no lo entendí, o al menos yo en mi cabeza planteándolo de esta forma, yo haría la sumatoria de todos los defectos de cada pieza y ver cuáles son los que generan mayor defecto, y de ahí podría explicar que me centro en dos piezas que tienen acumulan la mayor cantidad de defectos para tener una resolución más rápida. ¿Estaría bien fundamentado de esa forma? Pero estamos hablando de lo mismo. Porque vos estás hablando de tomar dos piezas que tienen la mayor cantidad de defectos. ¿Está bien lo que me estabas diciendo? Sí. Vos decís, tomamos dos piezas. Bueno, pero primero tenés que determinar cuáles son las piezas. Claro, a lo que me refiero es no verlo tan detalladamente, sino que ver la sumatoria de todos los defectos que generan todas las piezas, o sea, ir de lo general a lo particular. No sé si me explico de esa forma. Sí, o sea, vos las piezas que hacías, tomabas una pieza, te fijabas cuántos defectos tenía, lo multiplicabas por el precio, porque acuérdense que tienen que enfocarse en lo económico, si está el dato. ¿Sí? Sí. Y después multiplicaba y sacabas cuáles eran las piezas que generaban mayor pérdida. Y después te enfocabas en esas dos piezas. ¿Vos cómo Bien. decís? No, creo que yo lo había malinterpretado, tal vez, porque yo pensé que era otro ejercicio, que era el primero. Fue confusión mía. Claro, no, en el primero no usamos valor económico en nada, era solamente para que ustedes practicaran cómo se arman las tablas, cómo se hacen los paretos por Excel, pero en realidad no había que sacar ninguna conclusión ni nada, sino ver más o menos cómo funciona la herramienta. En el ejercicio 2, ahí sí ya tienen que usar ustedes un poco de criterio sobre qué paretos van a hacer para obtener conclusiones. Por eso yo les había sugerido que empezaran, como yo les daba el valor de la pieza defectuosa, de cuánto le costaba a la autopartista la pieza defectuosa, por eso les dije, primero analicen cuáles son las piezas que generan mayor cantidad de pérdidas, y después se enfocan por tipo de defecto en esas piezas. ¿Sí? Bueno, les muestro el que yo tengo, cómo lo tengo yo resuelto, para que tengan una idea, y después vamos a hablar un poco con respecto a la presentación del trabajo práctico. A ver qué me preguntan. Entonces, profe, le mandamos al mail los integrantes del grupo. No, lo que yo decía era de que si alguien tiene ya un listado de todos los grupos y me lo quería mandar por mail, no hay problema. Ahora, que cada grupo me mande un mail con los integrantes del grupo, no, porque de todas formas ya van a comenzar ustedes, cuando tengan hecho el trabajo práctico, lo van a subir al aula virtual y de ahí yo voy a sacar los integrantes del grupo. ¿Me explico? Bueno, les voy a compartir entonces bueno, ¿se ve ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, si hay algo que no ven, me avisan. Yo el chat no lo estoy viendo ahora. Y si no, no hay problema, habiliten el micrófono y me preguntan. Yo no tengo problema. Bueno, acá les muestro cómo lo resolví yo a este ejercicio. Acá les pongo como primer pareto, realizamos uno por valor económico para saber cuál o cuáles son las piezas que más costo le producen a la empresa automotriz.
Entonces hago un cuadro, que este no es el cuadro del Pareto, sino que es un cuadro de conteo, en donde voy poniendo el costo de cada uno multiplicado por 32, el costo total es lo que aparece acá en esta última columna. Después, sí, ya hago el cuadro para construir el Pareto, en donde acomodo, digamos, ordeno de mayor a menor, digamos, de la pieza que mayor pérdida me genera hacia la que genera menor pérdida. Corre esto para acá. Hago cantidad acumulada, porcentaje acumulado, porcentaje y porcentaje acumulado. Y acá es lo que estábamos hablando recién, que entre panel de instrumentos y puertas delanteras nos daba un 52,65%. Construyo el Pareto por valor económico, para poder ver en qué sector, cuál es el sector A, el sector B y el sector C por valor económico. Entonces acá me queda lo que estábamos hablando recién. En el sector A me queda panel de instrumentos, puertas delanteras, parabrisas y capot. O sea, con esas 4 piezas yo llego a un 83,40%, que es lo que me da acá. Pero por eso yo les decía que inicialmente, para que nos sea más simple y para poder mostrar resultados rápido, tomar solamente 2 piezas, panel de instrumentos y puertas delanteras, para comenzar el análisis. Aguárdenme un momentito. Bueno, disculpen la interrupción. Hacemos el Pareto entonces por valor económico. A mí me quedó así. Y acá es lo que yo les digo de hacer una breve explicación de por qué tomo solamente 2. Entonces yo acá puse, de este Pareto vemos que panel de instrumento y puertas delanteras generan el 52,65% de los costos. Por esto decidimos realizar 2 Paretos más. Uno para panel de instrumentos por defectos totales y otro para puertas delanteras también por defectos totales. Entonces, ahora, por cantidad de defectos, ya no por costos, analizamos para panel de instrumentos cuál es el defecto que más se encuentra en esa pieza. ¿Me siguen hasta ahí? Si tienen alguna duda, paro y lo vemos. Entonces acá hacemos por tipo de defecto y hacemos el Pareto. O sea, por tipo de defecto me refiero, tomamos lo que es panel de instrumentos, contamos todos los defectos y los clasificamos. A mí me da que para panel de instrumentos, el defecto, hay 11 defectos, daño de línea, hay 10 defectos de entrega en mal estado, hay 6 defectos de error operativo y 6 defectos de pieza deformada. Construyo el Pareto, que es exclusivo para panel de instrumentos por tipo de defecto. Entonces me da que dentro del sector A tengo daño de línea, entrega en mal estado y error operativo. Entre los dos primeros suman un 63,64%, que es un valor considerable. No le agrego el 80, o sea, no le agrego error operativo porque a lo mejor ya resolviendo estos dos primeros, voy a solucionar el 63,64% de los defectos de aquel 50% que implicaba panel de instrumentos y puertas delanteras. Entonces de acá ya saqué daño de línea y entrega en mal estado. Entonces yo acá digo, de este Pareto observamos que entre el defecto, daño de línea y entrega en mal estado, tenemos el 63,64% de los defectos. ¿Sí? Ahora construyo otro Pareto por tipo de defecto, pero para la otra pieza, para puertas delanteras. Construyo el Pareto, me da de esta forma, y me dice que entre daño de línea, entrega en mal estado, pieza deformada y un poquito de error operativo, tengo el 86,49% de los defectos.
En este caso también podemos observar que entre el defecto, daño de línea y entrega en mal estado tenemos un 67,57% de los defectos. Entonces yo después, ¿qué explico? Que dado que para estas dos piezas los defectos, daño de línea y entrega en mal estado representan un alto porcentaje, es que se pueden realizar los diagramas de causa-efecto preguntándonos por qué la línea produce daño al panel de instrumentos o por qué la línea produce daños a las puertas delanteras. También podríamos realizar diagramas de causa-efecto viendo por qué mi proveedor entrega en mal estado los paneles de instrumentos o las puertas delanteras. ¿Sí? O sea, lo que vemos acá es que para las dos piezas tenemos los dos mismos tipos de defectos, o sea, daño de línea y entrega en mal estado son los que se dan en mayor porcentaje en las dos piezas. Bueno, me apareció ahí un mensaje de Zoom que no sé qué es. Profe, una pregunta. Sí. ¿Yo podría empezar con tipo de defecto o se complicaría mucho el análisis para después tratar de buscarle la solución? Así comparar el tipo de defecto con los defectos por pieza y ver cuál me daría, si me conviene primero solucionar, por ejemplo, el defecto en línea o de los defectos que se producen en la línea de producción o del proveedor, compararlo con los defectos o los costos por las piezas diferentes que tengan defecto. Pero me parece quizás que se puede complicar un poco después como para buscar la solución. A ver, aguarda un momento. Le pido disculpas, chicos, pero está llegando la niñera. Así que por eso estoy con algunas interrupciones. Pero ya ahora no es la niñera, es mi hermana que viene a cuidar a mi hijo. Pero bueno, funciona como, como niñera la tía. ¿Quién me estaba preguntando recién? Disculpen. Yo, profe. Es que no veo acá. ¿Cómo es tu nombre? Maico. ¿Cómo? Acá estoy. Maico. Ah, Maico. Vos me decís establecer una comparación, vos decís a enfocarte directamente a los defectos en vez de los costos. Hacer una comparación al principio de los tipos de defectos y los defectos por pieza y ver ahí cuál sería o sea, económicamente, cómo me convendría empezar, digamos. Lo que pasa es que si vos haces, o sea, vos lo que querés hacer es un Pareto por defectos totales para saber cuál es el defecto que se da en mayor porcentaje. Claro, sí. Eso es lo que vos querés saber. Lo que pasa es que el valor económico que se da en el ejercicio es el valor económico de la pieza. No es el valor económico del defecto. ¿Me explico? Y a lo mejor, puede que en este ejercicio no, pero puede que en algún otro ejercicio o en alguna práctica haya un defecto que se dé en un porcentaje elevado, pero que a lo mejor haya una posibilidad de retrabajo o que el scrap sea muy, muy bajo. Entonces a lo mejor vos vas a perder mucho tiempo tratando de resolver ese defecto que en realidad económicamente no tiene un gran impacto. Por Claro. eso es que yo sugiero siempre que cuando se dan valores económicos se usen. Porque en todo lugar, digamos, lo que interesa es poder reducir la pérdida económica. O sea que lo lógico sería siempre hacer un análisis económico y después ver el tipo de defectos y demás. Claro, lo primero, o sea, si le dan valor económico, o sea, ustedes se puede hacer, o sea, para que a veces, digamos, para que el trabajo sea más completo y demás, si ustedes quieren tener un pantallazo general de cómo se encuentra todo, se puede hacer por defectos totales y sacar cuál es el o los defectos que se dan el mayor porcentaje. Como para tener una idea, ¿no? Porque si vamos a un caso real, cuando uno va a un lugar y quiere tener una idea más o menos de qué es lo que está pasando, entonces puede hacer un Pareto por defectos totales y poder, digamos, sacar, digamos, cuál es el o los defectos que se generan en mayor porcentaje. Pero después,
si ustedes obtienen valores económicos, lo tienen que usar. Lo tienen que usar y es recomendable empezar por ese lado. Lo otro, digamos, es como a título informativo, digamos, como para obtener información de cómo se mueve la empresa, de qué es lo que está pasando. Pero los valores económicos es lo más importante. Por eso es que yo acá les di con valores económicos y el trabajo práctico también tiene con valores económicos. Entonces yo sugiero que lo encaren por ahí primero. Después lo otro lo pueden agregar si quieren el Pareto, no es que va a estar mal si ustedes agregan un Pareto por defectos totales, pero en los análisis yo sugiero que los comiencen por los valores económicos si es que se los dan. ¿Mm? ¿Se entendió? Chicos, ¿alguna duda? Bueno, entonces, yo sigo acá. Entonces, como les decía, como los dos defectos, estos daño de línea y entrega en mal estado, se dan en las dos piezas, lo que nosotros podemos hacer ahora, en el momento de hacer los Ishikawa o los diagramas de causa-efecto, es enfocarnos en una pieza con un defecto y en la otra pieza con el otro defecto. ¿Mm? Entonces nos quedaría algo así. No sé si se puede ver, pero bueno, no voy a poder girar la hoja porque no entendí eso que dijo. Que ya la digitalicé así. ¿Cómo? Que no entendí eso que dijo recién de que en una pieza nos enfocamos en un defecto y en la otra en otra. Claro, ¿se acuerdan que yo les hablaba de ir de lo general a lo particular? Si nosotros ya sacamos que por piezas tenemos panel de instrumentos y el otro era puertas delanteras. ¿Está bien? Voy a buscar acá. Sería, por ejemplo, para puertas delanteras tomo daño de línea y para el otro tomo entrega en mal estado, digamos. Claro. Yo hago los dos para cada uno, digamos. Básicamente claro, para que no hagan tantos, o sea, yo para el trabajo les pido que por lo menos mínimo hagan 2 diagramas de causa-efecto. ¿Sí? Acá yo les voy a mostrar 2. Como los defectos son los mismos para cualquiera de las dos piezas, tomo uno de los defectos para una de las piezas y hago un análisis y otro de los defectos para la otra pieza. ¿Sí? Acá lo pueden ver, lo que pasa es que yo tenía la idea de digitalizarlo en forma horizontal, pero no sé qué me pasó y lo digitalicé en forma horizontal. Pero bueno, acá pueden ver que en la cabeza de la espina de pescado yo pongo entrega en mal estado de las puertas delanteras. ¿Sí? Entrega en mal estado era el defecto y puerta delantera era la pieza. Por esto de que si nosotros vamos a llamar a un grupo de gente que participa en este proceso para armar este diagrama de causa y efecto, para poder encontrar las causas que generan ese defecto en esa pieza, lo ideal va a ser llamar a la gente que participa de la fabricación de las puertas delanteras. Entonces, por eso nos enfocamos en esa pieza y entrega en mal estado de las puertas delanteras. Y acá, sí. Perdón, en ver capaz que lo puede rotar a la vista, en la opción ver. Pero lo tengo que hacer desde el archivo, ¿no? Ah, sí. No, no hay problema, lo veo, a ver. A ver. Rotar vista. Ahí está. Ahí se ve excelente. ¿Ahí se ve? Sí. Genial. Bueno. Ahí lo corro un poquito. Entonces, así quedaría, digamos, uno de los Ishikawa, o el diagrama de causa-efecto. Acá, como ven, están las 5M de las que hablaba el ingeniero Tabela en la clase pasada, ¿sí? Que son las 5M para los procesos productivos. Cuando nosotros, si trabajamos en otro tipo de proceso, puede ser que se utilicen otras M's u otro tipo de, digamos, de espinas, las que confluyen acá directamente con la principal. Pero en este caso, como es un proceso productivo,
tenemos máquina, método, medio ambiente, materiales y mano de obra. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué pensamos que la mano de obra puede ser la causa de la entrega en mal estado de las puertas delanteras? Entonces acá decimos, bueno, por el desempeño de las tareas. Esta espinita confluye en esta otra. Y si no, puede ser por la capacitación. Y después nos volvemos a preguntar, ¿por qué pensamos que el desempeño de la tarea puede ser la causa? Bueno, porque puede haber distracción en el personal, falta de experiencia. ¿Y por qué la falta de experiencia puede ser la causa? Bueno, porque a lo mejor la empresa ha contratado personal joven. Y así nos vamos preguntando. En el caso de capacitación, puede ser por falta de conocimiento, por costos, por tiempo para la capacitación. En el caso de la espina de máquinas, decimos, ¿por qué en las máquinas podemos llegar a encontrar la causa de la entrega en mal estado de las puertas delanteras? Bueno, puede ser por una falla mecánica. ¿Y por qué la falla mecánica? Por mantenimiento, por problemas eléctricos, por errores operativos. ¿Y por qué el mantenimiento? Bueno, puede ser por la limpieza, por la lubricación, por antigüedad de la máquina, por error de programación. ¿Y por qué el error de programación? Bueno, puede ser por un mal setup de uso de la máquina, o en el caso de antigüedad de la máquina, por un alto costo de inversión en una nueva maquinaria. En el caso de los métodos, decimos, ¿por qué en los métodos podría estar la causa? Bueno, por una cuestión de procedimientos. ¿Y por qué en el procedimiento? Bueno, porque tal vez sea el incorrecto, o porque el empleado, ¿qué dice? El empleado está mal instruido, porque también puede ser por una cuestión de la matriz, porque hay una incorrecta colocación de la materia prima, por una temperatura de trabajo, y así nos vamos preguntando. Esto se va haciendo, digamos, con este grupo que nosotros vamos a convocar para poder armar este diagrama. El medio ambiente era otra de las M, ¿por qué? Porque hay mucho ruido, porque hay poca iluminación, por la ubicación de la máquina. En el caso de los materiales, puede ser la causa la calidad, la materia prima fuera de especificaciones. ¿Y por qué la calidad? Porque puede ser que el material esté dañado, porque sea inadecuado. Y así nos vamos preguntando y vamos llenando todas las espinas con los por qué. Que se acuerdan que por lo menos nos tenemos que preguntar 3 veces por qué. Esto más o menos es lo que tendrían que armar ustedes, tanto para el trabajo práctico, tanto para el caso propuesto por la cátedra, como por el caso propuesto por ustedes. Y el otro, que sería el otro defecto, a ver. Me había quedado arriba. Profe, con los compañeros estábamos viendo el tema del por qué. ¿Cuál sería el número mínimo o cómo podemos llegar a saber cuándo es el límite de los por qué? Porque como bien está mostrando en el ejemplo, hay veces que son 3, hay veces que son 4. ¿Hay alguna forma de darse cuenta hasta qué límite de por qué hay que llegar? Sí, más o menos estamos pidiendo entre 2 y 3 por qué. Pero bueno, si no hay, porque ¿qué pasa? El caso propuesto por la cátedra, van a tener que ustedes buscar información, o sea, para poder armar este diagrama, van a tener que buscar un poquito de información sobre cómo es el proceso. Porque nosotros le damos una consigna y le desarrollamos un cuadro, digamos, una tabla con los valores y con los conteos y demás, pero digamos que nosotros le damos una idea de qué se trata el proceso, pero no les hacemos todo un desarrollo del proceso. Entonces ahí, si no se encuentra algo, digamos, que ustedes puedan investigar de cómo es el proceso real, bueno, se pueden suponer algunas cosas también, o hacerlo general, digamos. Hay cosas, por ejemplo, cuando hablamos del medio ambiente, y suponemos que la ubicación de la línea, la poca iluminación, mucho ruido, o sea, hay algunas M, digamos, que son como medias generales y no se conoce mucho del proceso. Lo pueden investigar para poder ampliarlo, y si no, con 2 o 3 va a estar bien. Y
o sea, lo que no estaría bien es que quede pelado, digamos, la espina principal y la 5M sin nada. Eso sería lo que no estaría correcto, que por lo menos traten de llegar a 3, y si no tienen mucha información, y bueno, con 1 o 2 va a estar bien. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, este es el otro diagrama de causa-efecto, que es daño de línea en panel de instrumentos. Entonces, más o menos es similar al otro, porque el caso es como genérico. No hay mucha información en cuanto al proceso. Si nosotros lo queremos hacer más grande, ya tendríamos que buscar más información con respecto al proceso en sí, para poder, digamos, completarlo con más datos. Tal vez el caso presentado por ustedes, si no es inventado y si tienen forma de obtener los datos, a lo mejor van a tener más información para poder armar este diagrama de causa-efecto. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que yo quería mostrarles, estos 2 Ishikawa, con que hagan 2 va a ser suficiente. Y bueno, acá se había dado vuelta de nuevo. Como yo... Profe, cuando elegimos la cantidad para trabajar según los Pareto, mi pregunta es, ¿cómo sabemos cuántos Ishikawas hacer o entre otras cosas? No sé si se entendió mi pregunta. Yo les pido por lo menos 2. Yo les pido por lo menos 2 por ejercicio. Tanto, o sea, 2 para el caso propuesto por usted y 2 para el caso propuesto por el mío, mínimo. Si ustedes quieren hacer más, lo pueden hacer más. Pero eso, digamos, surge de las conclusiones que vos vayas sacando a medida que vayas haciendo Pareto y vayas determinando cuáles son los defectos o las piezas que generan mayores pérdidas. O suponete que yo les diera el costo del error o el costo del defecto y les doy, por ejemplo, la verdad que no tengo presente en este momento en el ejercicio, pero ustedes pueden tener datos de líneas, datos de operarios, datos de turnos, datos de días de la semana. Entonces pueden, un ejemplo que te doy, es una vez que determinas cuál es el defecto que más o los defectos que más se presentan, como enfocarlo, digamos, a la línea. O sea, después determinar en qué línea, suponete que te diera el caso de líneas, en qué línea se presenta ese defecto. Entonces vos después en el Ishikawa vos podés decir el defecto X en la línea Y, por ejemplo. Entonces estás yendo, yo siempre, ¿a qué voy? A que ustedes, si tuvieran que hacer una reunión para determinar, para poder armar ese diagrama de causa y efecto, llamen a la menor cantidad de gente posible y que participe solamente la gente que está involucrada en ese proceso. Entonces, no es lo mismo llamar a todas las personas que participan de todas las líneas que llamar a 1 o 2 personas que participan de una línea para poder armar el diagrama de causa y efecto. Pero eso, Diego, ¿no? ¿Era tu nombre? Sí, sí. Sí, Diego, eso va a ir surgiendo a medida que vos lo vayas resolviendo el ejercicio y vayas determinando cuáles son. Hay algunos casos en los que vas a tener, dependiendo del caso que presentes vos o el que le demos nosotros, a lo mejor hay mucha cantidad de defectos en el sector A, pero justamente para que no se vayan a hacer una cantidad impresionante de Paretos y de Ishikawa, es que ustedes tomen, no todos, o sea, no todos los defectos que están incluidos en el 80%, sino que se fijen qué porcentaje sería interesante para analizar, sin tener que ir al 80%. Como en este caso que nos entraban varias piezas dentro del sector A, sin embargo no vamos a analizar las 4, porque un 50% ya es un porcentaje interesante para comenzar un análisis. Si nos vamos al 80, vamos a hacer mucha cantidad de Paretos y lo que nosotros queremos es ver resultados relativamente rápidos. Pero eso, Diego, surge de tu análisis y de ir haciendo los Paretos que vos consideres necesarios.
La idea, digamos, es que no se hagan tanta cantidad de paretos, porque se van a marear entre tantos paretos y ya no van a saber qué pareto le está dando información y qué no. Entonces, decidir sobre cuáles son los paretos que van a realizar y siempre, como les vengo repitiendo, ir de lo general a lo particular e ir tomando porcentajes que sean interesantes para analizar, si ustedes están viendo que para llegar a un 80% tienen que analizar un montón de piezas y un montón de defectos, no, tomen algunas piezas y algunos defectos y hagan un análisis de porcentajes, acá como en este caso en un 50%, o en el otro, cuando vimos los tipos de defectos, entre daño de línea y entrega en mal estado, suman un 63%, o sea, es más que interesante el porcentaje para poder resolver, y no hace falta que resuelvan los 3 defectos, sino que viendo estos 2, solamente ya tienen un 63,64%, y que también coincide con la otra pieza, en donde esos mismos 2 defectos da un 67,53%. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, a ver. Voy a cerrar esto. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer con respecto a este ejercicio? Digo, para saber si ya puedo dejar de compartirlo, o alguien quiere que veamos algo puntual sobre este ejercicio en particular. Profe, me pregunto, o sea, no particular sobre este, pero se puede aplicar a lo mismo. Estábamos viendo recién, el tema de las 5 M's, cuando lo ordenamos en el diagrama de causa-efecto, ¿siempre va con ese orden o según el defecto? O sea, por ejemplo, en mi caso que era daño en la línea, ponemos más cerca la maquinaria y los operarios a la causa principal. ¿Así sería? No es aleatorio de solución. No, eso es libre. El tema de las 5M es porque generalmente en los procesos productivos te sirven para orientarte. O sea, como para que te oriente a qué. A ver a dónde puedo encontrar las causas de ese defecto. Entonces, por lo general se usa ese método de las 5M como para agrupar, digamos, todo. Porque si vos te pones a fijar, si vos te fijas, ahora lo voy a volver a rotar. A ver. Acá estamos. Si vos te fijas, en estas 5M, voy a bajar el porcentaje, en estas 5M vos estás incluyendo prácticamente, digamos, todas las áreas involucradas en el proceso. Entonces es más como una especie de recordatorio, o como para tomar un apunte, digamos. El orden lo ponen ustedes, o sea, no importa si medio ambiente lo pones más cerca de la cabeza de la espina de pescado, o método lo pones abajo, o materiales lo pones arriba. O sea, digamos, la herramienta del diagrama de causa-efecto lo que hace es plantear 5 M's para ayudar en la reunión a orientar en dónde se pueden encontrar las causas. ¿Me explico? O sea, que digan, bueno, a ver, en cuanto a maquinaria, ¿por qué piensan que podría estar el defecto? ¿Por qué pensamos que la causa se puede dar en maquinarias? Entonces ahí van a empezar todos a dar su opinión de por qué podría ser en las máquinas. Después se dice, bueno, ¿por qué la causa podría estar en mano de obra? ¿Me entendés? Como recordatorios, como tips para decir, bueno, en estos 5 espacios es donde tenemos que buscar las causas. Pero pueden ser otras, pero en los procesos productivos, por lo general, son estas las 5M que nos ayudan a dar un pantallazo general de todo el proceso para ver en dónde podemos llegar a encontrar las causas. Si no fuera proceso productivo, tal vez no usamos 5M, podemos llegar a usar, o sea, no nos vamos a encerrar en que tiene que ser con M. En M es en estos casos, pero pueden ser 3, o sea, la espina principal y después, por ejemplo, confluyen 3 espinas secundarias con otros espacios que no sean ni método, ni medio ambiente, ni máquina. Eso va a depender de lo que cada uno plantee como ejercicio. O sea, la cátedra va a dar un proceso productivo.
Entonces, los Ishikawa seguramente van a estar, se van a orientar con las 5M. Los ejercicios, el caso propuesto por ustedes va a depender si es proceso productivo o si van a hacer alguna otra cosa, entonces ya verán ustedes qué van a poner en vez de 5M, qué otras espinas secundarias van a utilizar. ¿Me explico, Luciana? Sí, de 10, gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Dejo de compartir esto, chicos, o quieren que veamos algo más sobre el ejercicio? Profe, ahí cuando estaba hablando con Luciana, se me ocurrió una pregunta. En vez de en lugar de las 5 M's, podríamos plantear, por ejemplo, sectores de la fábrica donde se producen ¿cómo es? Los defectos, por ejemplo, o sea, es lo que se me viene a la mente, y de a poco ir sacando como causas de por qué se produciría en tal sector. Por ejemplo, ¿podría ser un ejemplo diferente para variar de la 5M? En vez El de factor sería como un un área de reemplazo. máquina. Eso va a depender de qué es lo que vos pongas en la cabeza de espina de pescado. ¿Mm? O sea, Claro, claro. Mi duda era principalmente un ejemplo o una forma de verlo como reemplazo de la 5M, para no estar todo pegado a la 5M. O sea, claro, las 5M, como yo les digo, son para orientarlos en qué espacios, digamos, tendrían que ustedes, o qué partes del proceso productivo deberían ustedes analizar para ver dónde encuentran las causas. Pero si en la cabeza de espina de pescado ustedes tienen otro defecto u otro efecto, y tendrían que ver, digamos, qué es lo que podrían plantear. ¿Qué podemos hacer y qué vamos a hacer en realidad? Yo ahora, después que terminemos la clase, yo voy a subir el trabajo práctico, y la clase que viene, obviamente vamos a hacer, van a poder hacer todas las consultas que quieran ustedes sobre el trabajo práctico, aparte de empezar con el práctico del tema nuevo que va a empezar el ingeniero en la clase que viene, en el teórico. La clase que viene, a las 6 de la tarde, va a comenzar el ingeniero con una nueva herramienta, y después, cuando sigamos conmigo, vamos a ver las dudas que tengan sobre el trabajo práctico, y les voy a plantear el ejercicio del tema nuevo. Entonces ahí, Diego, ya tal vez ya más en firme, sobre el caso que vos hayas encontrado, o ya ahí podemos ver qué es lo que vos... me refiero como para que no estemos tan en el aire, lo podamos ver más en concreto sobre algo, porque digamos, reemplazar la 5M, pero todavía no tenemos bien en claro qué vamos a poner en la cabeza de espina de pescado, en cuál es el proceso productivo, entonces yo preferiría que lo veamos ya sobre un caso concreto, y entonces ahí lo analicemos. Por eso yo subo el trabajo, ustedes lo analizan, y la clase que viene vamos viendo las dudas dentro de lo que yo les puedo responder, porque el trabajo práctico es una especie de examen parcial, digamos, porque va a tener una nota. O sea, no le puedo dar todas las respuestas, pero sí podemos ir atendiendo algunas dudas. ¿Sí, Diego? Comprendo, profe. Sobre el trabajo práctico, ¿hay un cierto límite para entregarlo? Para tener una idea. Sí, el trabajo práctico tienen 2 semanas para entregarlo. Hoy es, a ver, si se llega a cortar la Zoom, chicos, nos conectamos de nuevo. ¿Sí? 1 de septiembre, profe. Hoy es 1, entonces sería para el martes 14, ¿está bien? ¿O 15? Sí, martes 14. Martes 14. Bueno, el martes 14 tendrían que ustedes todos subir sus trabajos prácticos en formato PDF. Eso sí les pido, porque no quiero que... Ya me ha pasado otras veces que me han mandado trabajos y después, dependiendo del Excel, del Word, de lo que sea que lo envíen al trabajo, después se modifica algo y demás. Entonces, para que ya quede fijo, prefiero que transformen ese archivo en un archivo PDF para que ya quede, para que no se mueva nada, digamos, ningún gráfico, ningún valor. ¿Sí?
¿Y el tema, profe, cuándo nos los van a dar el tema de ustedes? Ahora, eso es lo que yo digo. Ahora cuando yo corte la Zoom, cuando terminemos ya esto, yo voy a subir el trabajo práctico al aula virtual. Y voy a crear un espacio para que ustedes suban los trabajos prácticos de acá a 2 semanas. Lo voy a subir al trabajo práctico así como hemos subido con el ingeniero el teórico, los apuntes prácticos. ¿Sí? Listo, Hola. profe. No sé quién era que me habló recién. No, es que pensé que nos iban a dar un tema diferente a cada uno, por eso no sabía. Ah, no, Camila, no, es el mismo para todos. Y o sea, es el mismo para todos y nosotros proponemos uno distinto. Claro. Ah, bien, bien. No, pensé que era distinto cada uno. No, la cátedra les va a dar un caso que es el mismo para todos. ¿Sí? Y después ustedes van a proponer un caso que supongo que va a ser distinto en cada grupo. Ah, bueno, listo, profe. Sí, pero el caso de la cátedra es el mismo para todos, por eso es uno solo el que subo yo en la página, en el aula virtual. Listo. Y se Gracias, entregan los profe. dos el 15, profe. ¿Cómo? Se entregan los dos, porque el martes es 15, el 15 de Michael. septiembre. Sí, los dos en un solo PDF. O sea, una Bien, vez que perfecto. lo hacen al trabajo, lo transforman en PDF y suben un solo archivo. O Bien, sea, si bien. tuviéramos en clase, si tuviéramos físicamente, digamos, qué es lo que se hacía otros años, los chicos imprimían el trabajo y me lo entregaban anillado o en una carpetita, porque bueno, el formato del trabajo práctico tiene que tener, digamos, una carátula, el nombre de los integrantes, el nombre de los docentes, como cualquier trabajo práctico que hayan entregado, digamos, durante su carrera. No les pido que hagan una introducción ni nada, sino que pongan el título, que pongan, por ejemplo, trabajo práctico número 1, caso propuesto por la cátedra, caso propuesto por los alumnos, o sea que estén diferenciados, y comiencen el desarrollo con la hoja de anotaciones y contando qué es lo que han hecho, o qué es lo que van haciendo. Decir, bueno, vamos a hacer un Pareto por piezas, por ejemplo, y después que obtienen, cuáles son las conclusiones que obtienen, las escriben abajo de los paretos, y después van diciendo que por este pareto y el otro pareto hemos decidido hacer tal diagrama de causa-efecto, y después cuáles son las conclusiones que se sacan, digamos, que pueden plantear. Ahí ya van a ver cuáles son las pautas que se planteen, pero yo les pido que hagan todos los paretos que consideren necesarios para obtener conclusiones, los Ishikawa, y que planteen posibles soluciones. ¿Mm? Pero básicamente sería eso. De todas formas, quédense tranquilos que la clase que viene vamos a hacer como una clase de consulta de trabajo práctico. Por eso yo sugiero que durante esta semana lo vayan viendo. Así evacuamos todas las dudas en la clase que viene y después vamos a plantear el ejercicio de la nueva herramienta que va a explicar el ingeniero Tabela. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Cuando yo realizo la espina de pescado, este diagrama, ¿hay una mínima cantidad de las 5M que completar? Por ejemplo, yo puedo presentar un defecto en el cual claramente está asemejado, por ejemplo, a máquinas, y no está relacionado con el medio ambiente. Eso quiere decir que no es necesario que aparezca el medio ambiente. Entonces, me refiero, hay una mínima... Te escucho muy bajo. ¿Cómo? Ay, perdón, ¿ahí se me escucha mejor? Sí. No, que digo que cuando completamos el diagrama, la espina de pescado, por ejemplo, yo tengo un defecto, y ese defecto claramente, o sea, yo tengo las 5Ms, mi pregunta es si hay una mínima cantidad de 5Ms a completar, porque yo puedo tener un defecto que claramente esté semejado a, por ejemplo, a netamente lo que es la máquina, y me haga los 5 por qué, pero no está asemejado a lo que es el medio ambiente, y no va a ser necesario que aparezca dentro de la espina de pescado. Entonces, reitero mi pregunta. Si vos crees que
dentro de la M de medio ambiente no va a haber ninguna causa posible que esté generando ese defecto o efecto, no lo usás. Eso va a depender del tipo de proceso que estés analizando. O sea, no es que es obligatorio que haya la espina de medio ambiente. Estos son para orientar. Pero eso después va a variar dependiendo del proceso de cada uno. ¿Sí, Brenda? Brenda, ¿escucha? ¿Se cortó? Se escucha, profe. Ah, sí, no, es que no me contestó Brenda y no sabía si se le cortó a ella o si no se escuchaba y se había cortado la Zoom. Me parece raro, seguimos con la... No, puede ser que la primera sala de Zoom es ilimitado, es como un regalo cuando apenas inicias en... me voy a tener que hacer un curso más o menos de Zoom porque la verdad que bueno, por lo menos a mí me ha costado bastante incursionar en esto. Estoy más acostumbrada a lo presencial. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo más que quieran ver con respecto a esto? ¿O prefieren, digamos, que en la clase que viene analicemos las dudas ya sobre el trabajo práctico que yo voy a subir? No, Sí, analicemos el trabajo. A ver, ¿quién? Mejor Vamos si por analizamos Camila. la semana que viene sobre el trabajo. Que ya vamos a saber más que tenemos que hacer y... Bueno, pero sobre este ejercicio que vimos hoy, ¿hay alguna duda? O sea, ¿les queda claro que hacemos primero la parte de las piezas y después analizamos las piezas por defectos? Y después nos enfocamos a 2 diagramas de causa-efecto para esas piezas con esos defectos puntuales. Obviamente que acá nosotros frenamos nuestro análisis hasta ahí, digamos, lo hacemos hasta ese diagrama de causa-efecto, y también, tanto para el trabajo práctico propuesto por la cátedra como el que van a tener que resolver ustedes, solamente le pedimos que se llegue hasta ahí. Porque si tuviéramos más datos y demás, se puede, una vez que se resuelven esos defectos y que se disminuye ese porcentaje de pérdidas, se vuelve a hacer una hoja de anotaciones para hacer un nuevo conteo de defectos y ver cómo quedamos, cómo quedó todo, digamos, para hacer esa rueda de la mejora continua, donde se vuelven a tomar datos, se vuelven a analizar cuáles son los defectos y se vuelven a hacer los paretos y los diagramas de causa-efecto. Profe, en nuestro caso eso no se hace, digamos, porque no tenemos cómo tomar otros datos nuevos, entiendo. No te escucho, Agus, ¿cómo? Perdón, no sé, ¿me escucha ahí? Te escucho muy bajo. No sé si ¿Cómo salió es? por ahí. Lo que preguntó en Decía sí Agustín fue Espera. que nosotros no tomaríamos de nuevo los datos debido a que obviamente Claro, no no. estamos trabajando en empresa o cosas por el estilo. No, por eso en el trabajo práctico, en los 2 casos, lo único que van a hacer es llegar hasta ahí nomás. O sea, paretos y un diagrama de Chicago, pero no se les pide otra rueda con toma de datos y demás, porque no los tienen, no tienen dónde sacarlos. Nosotros no se los suministramos y ustedes tampoco, digamos, no les exigimos otra rueda de la mejora continua, sino que solamente un solo análisis. Pero lo que se suele hacer es dar, digamos, otra rueda a la mejora continua para subir un escalón más, en donde se vuelven a tomar datos y se vuelven a hacer de nuevo los análisis para ver cómo quedó todo, o un nuevo análisis para seguir mejorando. Pero nosotros no lo pedimos, o sea, solamente llegamos hasta los diagramas de causa y efecto para encontrar las causas de esos defectos en base a los datos que hemos dado, a esa hoja de anotaciones. No hay otra hoja de anotaciones, por eso es que no seguimos avanzando. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, los libero y ya en un ratito subo
el trabajo práctico y voy a crear el espacio para que después, bueno, eso, el crear el espacio en el aula virtual para que después suban los trabajos prácticos, lo puedo hacer más adelante, pero ya en un rato subo el trabajo práctico y después lo ven durante esta semana y vemos las dudas la clase que viene. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos entonces el martes que viene en la clase del ingeniero Tabela primero. Hasta luego, profe. ¿Sí? Bueno, hasta luego, que anden bien.